pasar al segundo tema, que es muy importante. Te voy a platicar sobre lo que viene siendo la planeación y haciéndolo de mejor manera, pero en el área de la nutrición, ¿sí? La planeación y hacerlo de manera correcta para que yo pueda comer bien. En el tema de planeación, yo te voy a invitar a hacer varias tareas. Una de ellas, la más importante para comenzar, es tu lista del súper. Hay que tratar de tener una lista del súper que sea lo más completa y lo más adaptada a lo que viene siendo tu estilo de vida. Como lo mencioné en el tema anterior, recuerda que todo lo que tengas en casa va a ser ingerido por ti, por tu familia, por tus hijos, o pues si vives solo en tu caso, bueno, pues terminarás con comerte todo esto tú solo, ¿no? Entonces es muy, muy importante no olvidar esto cuando tú estés elaborando tu lista del súper. También nos va a ayudar bastante, sobre todo, a no perder tiempo fuera, hacerlo de forma concreta, a llegar de forma puntual al lugar donde tú necesites llegar para abastecerte y sobre todo a seguir por departamentos y ir nada más específicamente por lo que necesitas. Esto también nos va a ayudar un poco a controlar y a administrarnos de la mejor manera en cuanto a tu alimentación. Para esto tú ya tienes que tener un plan, tienes que tener tu plan de día, tienes que tener cómo se va a ir dividiendo tu rutina diaria, ¿no? A qué horas te vas a levantar, a qué horas vas a hacer tus colaciones, a qué horas planeas hacer tu forma de ejercicio y a qué horas planeas dormir. Es importante siempre mencionarte que trates de tener una rutina lo más adaptada a lo que ya tenías. Por ejemplo, no empezar a dormirte a deshoras para levantarte lo más tarde que puedas. Trata de dormir temprano, levantarte muy temprano para que tu día te dure muchísimo más. Cuando ya tengas esta lista armada, te invito a que lo hagas, obviamente, por área, donde vas a dividir desde frutas, verduras, lo que viene siendo abarrotes, lácteos, cárnicos, para que sea muchísimo más fácil y como un poco más visual para ti. Hay que recordar que a veces de forma más visual, bueno, nuestro cerebro va a trabajar un poquito mejor, ¿no? Al tener en esta lista, no olvidemos pues ningún grupo de alimentos. Es algo que yo ahorita les hago mucho hincapié. Tenemos que tener una comida completa, aún con nuestras actividades o no, tiene que ser una comida llena de lo que viene siendo alimentos que nos van a ayudar al día a día y sobre todo algo que es muy importante, alimentos que nos ayuden con nuestras defensas, que nos ayuden sobre todo a tener una buena digestión, alimentos que nos ayuden a estar al 100 al día, ¿no? Entonces, de estos tipos de alimentos es como vamos a conformar esta lista. Nosotros dividimos la alimentación en 4 pilares importantes. Siempre es necesario que en tu plato o en tu alimento tengas incluido cada uno de estos pilares. Uno de estos es el grupo de las proteínas, donde podemos encontrar, bueno, pues alimentos de origen animal. Podemos encontrar los lácteos, podemos encontrar el huevo, el pollo, el pescado, la res. Y un pequeño grupo también que no es de origen animal, que a veces olvidamos, es donde viene, por ejemplo, esta parte importante que son los cereales altos en proteína y que pueden sustituir sin ningún problema las carnes, ¿no? Luego, después de este grupo importante, tenemos también el grupo de los carbohidratos, donde ahí tenemos que tener cuidado en nuestras elecciones. No es lo mismo consumir alimentos altos en harinas procesadas que alimentos ricos en fibra como las frutas, lo que viene siendo arroces integrales, semillas, cereales integrales y demás. Vamos a seguir con el grupo de las verduras. Este es un grupo muy importante y que yo te voy a hacer mucho hincapié. Incluso lo voy a poner yo como un grupo independiente porque en México se sabe que la alimentación es un poco deficiente en lo que viene siendo el consumo de verduras. A veces lo dejamos de la mano haciendo más hincapié en los carbohidratos y en la proteína. Las verduras son tan indispensables que ahorita en este tipo de situaciones donde queremos mantenernos sanos y que nuestras defensas estén al top, necesitamos considerar siempre alimentos ricos en vitaminas y minerales, ¿sí?
te invito a comer verduras, sobre todo te voy a decir cómo podemos hacerlo de la mejor manera. No es necesario comprar siempre verduras que puedan ser perecederas y que nos compliquen un poquito estos días que estamos en casa, pues su elaboración y consumo. Y por último, el grupo de las grasas. Este es un grupo también muy importante que todos necesitamos, pero es un grupo que hay que tratar de evitar todo ese tipo de grasas saturadas o grasas negativas. Hablamos como, por ejemplo, mantecas o tipo de aceites vegetales ya muy procesados. Preferible mejor aceites que sean de una sola semilla, por ejemplo, un aceite de oliva, un aceite de lo que viene siendo canola, cártamo y, por ejemplo, las semillas, nueces, almendras, cacahuates. Tenemos también el aceite de coco, el aguacate. Son tipo vegetales. No te quedes con lo que yo te estoy ingresando. Recuerda que tú siempre también tienes que estarte informando, preguntar si tienes alguna duda, pues obviamente siempre tienes que resolverla de la mejor manera con las mejores profesionales, ¿no? Y tratar de hacerlo de las mejores fuentes posibles. Al tener este tipo de grupos que son indispensables en nuestra fuente de alimentación, te voy a hacer hincapié en que la manera de su proceso también tiene que ser tan inocuo como estamos haciendo todos nuestros labores en casa. Es de las cosas más importantes que tenemos que tener en casa, ya que, bueno, nuestra salud también depende de esto. Entonces, nunca olvides lo que había mencionado, que es lavar, desinfectar y, sobre todo, la manera en que nosotros los almacenamos. Yo te recomiendo que lo que vienen siendo cereales, granos, lo guardemos en recipientes que estén totalmente secos, en recipientes que nos ayuden a guardar el alimento de la humedad para que así nos duren muchísimo tiempo sin necesidad de estar yendo al súper varias veces, ¿no? También te recomiendo que, por ejemplo, en el caso de lo que vienen siendo los cárnicos, nosotros podemos congelarlos. En el caso de lo que viene siendo las verduras, también se pueden congelar. Todos los alimentos realmente ya podemos congelarlos. Entonces, esta es una manera fácil de perseverarlos. No olvides que, por ejemplo, una preparación hecha en casa te puede durar de 3 a 4 días, pero una preparación congelada o incluso preparar un alimento y congelarlo te va a durar aproximadamente de 30 días a 35 días. Un alimento, ya que hablamos, por ejemplo, unas verduras que vamos a lo que viene siendo, pues, desinfectar, las vamos a lavar, las vamos a picar y almacenar, estas te pueden durar desde 30 a 60 días. Existen también muchas maneras de perseverarlos, por ejemplo, al vacío, que podemos hacer en casa sin necesidad de ir a un lugar a que no lo hagan. Entonces, este tipo de técnicas nos pueden ayudar un poquito a facilitarnos y tener más variedad en nuestros alimentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de alimentos no perecederos, no necesariamente estamos hablando nada más de enlatados o empacados, ¿no? También te estoy hablando de que, bueno, usemos este tipo de estrategias donde nosotros podemos elaborar estos alimentos frescos y convertirlos en alimentos no perecederos. Es algo que, bueno, todos podemos elaborar en casa sin necesidad de mayor trabajo o mayor tiempo. La verdad es que es algo que puede ser muy, muy práctico para todos. Algo que también te quiero comentar es sobre todo el tipo de alimentos. Ya te había mencionado que no queríamos como estos periodos de ansiedad, sobre todo estando en casa, ¿no? Porque si no va a llegar un momento en el que no podemos como pues seguir deteniendo este tipo de situaciones. Entonces yo te invito a que elimines de tu casa todo lo que viene siendo esa combinación de harinas, sobre todo harinas procesadas y azúcares. Este tipo de alimentos y este tipo de combinaciones, específicamente cualquier alimento que tenga la combinación de ambos, pues nos van a desencadenar este tipo de ansiedades. Tienes que disminuir tus porciones, como lo había mencionado. Habla de que, por ejemplo, ya no necesitamos la misma cantidad de carbohidrato que necesitábamos antes. Recuerda que algunos alimentos nos ayudan a darnos energía, pero como nuestras actividades se ven disminuidas, bueno, hay que comer los alimentos adecuados a la energía que nosotros necesitamos. Si nosotros no tenemos un equilibrio entre alimentos ingeridos y actividades, es cuando puede llegar a nosotros un problema de salud, un problema de peso, y bueno, ahorita es lo menos que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos estar sanos. Algo que también me gustaría decirte es, bueno, que estando en casa podemos hacer uso de un montón de estrategias para nosotros hacer esa gran variedad.
No tengas miedo de hacer cosas nuevas, de combinar ciertos alimentos, al contrario, innova, ¿no? No es lo mismo que toda una semana estés comiendo pastas o estés comiendo atunes o alimentos como muy repetitivos, a que si, por ejemplo, haces alimentos preparados. El hecho de que tú hagas alimentos preparados, bueno, va a mejorar todavía todo. No olvidemos que hay alimentos que son ricos en vitaminas y minerales que nos ayudan a tener nuestras defensas totalmente preparadas. Por ejemplo, las frutas y las verduras están ricos, algunos alimentos en vitamina C, algunos alimentos son ricos en polifenoles que nos van a ayudar sobre todo a esta parte. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, dependiendo del color de las verduras, unas propiedades que nosotros podemos encontrar en ellos. Por ejemplo, tenemos en ellos licopenos, tenemos en ellos carotenos y diferentes propiedades en cada uno de acuerdo a sus características. Entonces es muy importante siempre como este tipo de variedades. Otra cosa, por ejemplo, si tenemos niños en casa, que esto es un tema un poco tocado a veces, hay que tener también disponible para ellos este tipo de alimentos, ¿sí? Los niños no van a comer más que lo que nosotros pues les proveamos. Entonces nosotros podemos en ellos inculcarles esta parte de frutas, de comer verduras y pues sobre todo alimentos que sean sanos. Aparte de todo esto, hay que evitar refrescos, alimentos azucarados, alimentos que nos ayuden a un aumento de nuestro peso, un aumento de grasa y sobre todo a hacernos todavía un poco más lentos en nuestro día a día. No olvidemos que el hecho de que nosotros tengamos estos días en casa no quiere decir que nuestra movilidad disminuya, al contrario, solamente va a hablar que nosotros lo vamos a adaptar a otro tipo de actividades, pero con la misma finalidad, ¿no? Rendir el día a día. Lo que nosotros hacemos es bien para nosotros y también el bien para nuestros seres queridos. Ahora, ya para concluir el tema que te estoy platicando, nunca vayas a olvidar lo que viene siendo algo totalmente importante, que es lo que viene siendo, casi no lo tocamos mucho, pero es la inclusión de los alimentos probióticos, ¿sí? Los alimentos probióticos entran dentro de ese fuerte que vienen siendo vitaminas, minerales, porque también es una barrera más a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Los alimentos probióticos son tan importantes ya que también son parte de nuestra defensa. Esta barrera se conforma de lo que vienen siendo probióticos y prebióticos. Los probióticos los podemos encontrar en lácteos, en yogures, sobre todo si son yogures que nosotros podemos realizar en casa. Y claro que todo depende pues, de nuestros alcances, ¿no? Y en el caso de lo que vienen siendo los probióticos, bueno, van a ser también alimentos ricos en fibra, algunos quesos, sobre todo los quesos blancos, que son fermentados de la mejor manera, algunos panes, podemos tener también elaboración de panes en nuestra casa, sobre todo como de forma natural, pero como siempre lo digo, todo siempre tiene que depender de nuestro alcance, ¿no? Y de algo importante, de nuestra economía.